No, el primer tema que íbamos a Sí. empezar a tocar fue el tema de Gabriela Cerruti y las piedras del COVID, que me parece que fue bastante... que fue muy ofensivo para muchísima gente y que más allá de todo lo que ya se dijo sobre ella, me parece que muestra bien la faceta autoritaria y fascista que tienen esas agrupaciones. Entonces, o sea, ellos plantean todo en amigo-enemigo, si no estás con ellos, sos el enemigo. Lo estaba hablando justo con Irene Montero, que es ministra de la Mujer, creo que es del gobierno de Pedro Sánchez, una mujer de Podemos, no sé si sigue siendo la mujer o es la ex mujer de Pablo Iglesias, asesor de Chávez, o sea, estamos empezando a ver por dónde vienen, ¿no? Toda gente que si no es PC, es filo PC. Entonces, bueno, en el marco en que estaban haciendo ese tipo de comentarios. Pero me pareció muy importante, muy, muy claro, muy gráfico, esa idea de que, bueno, no tienen sentimientos, todo lo llevan a niveles de política partidaria y al plano de amigos-enemigos, ¿entendés? O sea, no carecen incluso del sentido de piedad con respecto al ser humano, ¿no? Todo lo llevan a cuestiones partidarias. Sí, recordando un poco la situación también, para alguna que otra persona que no lo haya visto la situación, ¿quién es Gabriela Cerruti? O sea, la ex periodista frustrada, después defensora eterna de la vejez, y no sé, se vio algunas temporadas de Grace and Frankie, capaz, dijo, che, mirá qué buena idea, están vendiendo consoladores, y dijo, lo voy a hacer desde el gobierno nacional, ¿por qué no voy a sortear consoladores? Y empezó a hacer eso también, y terminó ligando un puestito como vocera presidencial, puesto nuevo para el Poder Ejecutivo Nacional, inspirado en el parlamentarismo europeo, y de repente la vocera presidencial lo que se le ocurre hacer es, representando al Poder Ejecutivo en una reunión con una ministro del gobierno de otro país, tildar un homenaje que se hizo en una situación que ellos mismos se quisieron hacer, que eran la campaña a favor de la vida y de la gente y no sé qué, con la cuarentena eterna que nos hicieron vivir. Dijeron, no, ese homenaje, en vez de pensar primero en las víctimas o en los familiares, no, es la derecha, ¿no? Ahí está eso lo hizo la derecha. Yo creo que eso en realidad, o sea, más allá de si las personas que lo hicieron eran de derecha, de izquierda, de centro, de lo que sea, o sea, si vos, no sé, si vos fuiste de derecha y pusiste una piedra por tu familiar, en realidad eso te tendría que llenar de orgullo, porque vos decís, me están endilgando a mí que estoy haciendo algo que lo podría hacer cualquier persona más allá de su ideología, porque lo que hicieron ahí fue un homenaje por las personas que murieron en la pandemia del COVID, a causa del COVID. Bueno, pero lo que hace el estalinismo es reducir todo a eso. O sea, pone una etiqueta, izquierda o derecha, lo que venga del sector que me gusta a mí, todo está bien, independientemente de lo que sea, si sea algo bueno, malo o una animalada, y lo que viene del sector que a mí no me gusta, todo está mal, independientemente si hay algo bueno, más o menos una animalada. Es que igual ni siquiera es por un tema de lo bueno o lo malo, también es un tema de que no se quieren hacer cargo todavía, porque la marcha esa cuando se había convocado, cuando fueron las marchas de las piedras, que se convocaron de distintos sectores en redes y demás, era justamente por la irresponsabilidad en el manejo de la pandemia y la cantidad de gente que murió porque no compraban las vacunas, porque por priorizar sus acuerdos económicos con tal o cual país o sus acuerdos políticos con tal o cual país, no teníamos las vacunas acá. No, a mí yo lo llevo por otro lado, y es, si es de mi palo, defiendo cualquier cosa. O sea, estamos hablando a gente que defendió a Stalin. Estamos hablando a gente que defendió a Fidel Castro y defiende la dictadura cubana, ¿entendés? Porque es del palo de ellos, independientemente de que fuera de Cuba ellos exigen democracia, ese tipo de cosas. Son un gobierno y es que defiende, está pegado a los crímenes que hace Ortega en Nicaragua o los de Maduro en Venezuela. Entonces, me parece que es interesante ver cómo eso también lo bajan. No se limita a política internacional, sino que es bajado su opinión a la Argentina, ellos entienden que, bueno, si vos pensás distinto, se te murió un familiar, jodete, no tienen ningún tipo de empatía y que
bueno, que así como hubo intelectuales comunistas que parecían muy inteligentes, pero después en privado lo negaban, pero en público defendían a un régimen como el estalinista y defendieron a Stalin, me parece que muestran eso. ¿Entendés? Que son capaces de defender cualquier cosa o de atacar cualquier cosa por una cuestión partidaria independientemente de lo que se trate. Es una muestra más, me parece, de lo que ya hemos visto durante todo este gobierno, porque le ha tocado la pandemia a este gobierno, y siendo que la pandemia fue una suerte de quitar la máscara para todas las personas, para la política en particular, a ellos se les cayó la máscara de que esto fue un acto más de la apatía de los falsos empáticos. O sea, son tipos que vienen con el discurso de la empatía y de la patria es el otro y de que tenemos que estar codo a codo y que nadie se salva solo, y de repente, si hay muertos por el COVID, no, porque son de derecha, porque van en contra de nuestro gobierno, porque nos marcan los errores. O sea, ya simplemente marcar una mala gestión sos la derecha, sos el facho, no mereces un derecho tan básico como es la vida. Yo me acuerdo cuando era la pandemia y se hablaba, esto salvando ideologías, pero digo, trataban a la gente que no tenía decidido todavía si se quería vacunar o no, y la trataban como si fueran asesinos, genocidas, y decían, no, si vos no te quisiste vacunar y terminás hospitalizado, de repente hay que cortarte el derecho a la salud pública. ¿Qué es lo que, a ver, del otro lado siempre le han criticado, los que son progresistas o de izquierda, le han criticado cuando hablan, no sé, del tema inmigratorio de Bolivia, de otros países, que dicen, no, le querés cortar el derecho a otras personas, al acceso a la salud pública, cosas que ya están constituidas. Y ellos de la misma forma lo quisieron hacer con el tema de la pandemia. O sea, a fin de cuentas, los límites entre estas posiciones que a cierta parte progre llaman como fachos, quedan más diluidos también. Después mandame un instructivo y explícame todo lo que dijiste. Bueno, pero pasando... No, con respeto, pero no te entendí nada. Es que, bueno, estaba hablando de varias de las cosas, pero tiene... Sí. Es que estoy hablando también de lo que fue, digamos, durante la pandemia. O sea, cómo este gobierno, que tiene un discurso que quiere hacerse ver como progre, terminó siendo el más facho de todos, queriéndole... mismos funcionarios y secretarios y militantes de este gobierno que decían, no, si no tenés el pasaporte COVID, si no hiciste esto, si no cumpliste con esto, si no te vacunaste, si no sé qué, no mereces ningún derecho. Yo creo que, bueno... y ahí todos son de derecha, todos son fachos, nadie tiene derecho. El tema de la pandemia, las medidas que se tomaron, me parece que es otro tipo de discusión que la historia va a contestar. Uh-huh. Yo no... creo que no es un tema que se pueda tratar a la ligera y que no era el tema. Estamos hablando de lo de las piedras, lo del COVID. Pero es la misma actitud. No es la misma. Pero es la misma actitud, es la misma actitud arrogante de querer cortarle los derechos. Primero, no solo arrogante, o sea, es la misma actitud violenta de querer cortarle los derechos a las personas. Estamos derivando el tema, yo no tengo ningún inconveniente, pero lo único que te puedo decir es que lo tomo como un ejemplo, no es para derivar. No, porque derivás el tema hacia la pandemia y yo no quiero quedar asociado con eso, porque pero ellos fueron responsables, ellos fueron gobierno durante ese tiempo, furon responsables sobre la pandemia. El que cortabas era vos. Eras vos el que cortaba. Vos no estabas a favor, pero ahora le estás hablando. Otro nivel de delirio. Porque parece que la posición ANCAP la tomaste vos y la de cortar al que está hablando también la tomaste vos. El caso de la pandemia es un caso muy... Estamos para debatir. El caso de la pandemia es un caso muy particular que se va a ver en la historia, que no se puede tomar desde posiciones simples. Hay que entender, vos sabés que no defiendo este gobierno, pero la realidad es que a veces hay que tomar decisiones en la soledad del mando, ¿entendés? Y con el desconocimiento de gran parte de las cosas, y se hace lo que se puede. Yo no defiendo este gobierno, pero tampoco voy a atacar el tema de la cuarentena, porque se estaba manejando todo el mundo. Todo el mundo se estaba manejando desde el... Déjame terminar de hablar. Desde el desconocimiento. Entonces, y
los que hemos estado en el sistema de salud vimos lo que estaba pasando. La mayoría de la gente, por el sistema de salud funcionó bastante bien, no vio lo que nosotros vimos en los hospitales. Entonces, me parece que es un tema que no se puede tocar desde cuestiones ideológicas de librito y de declamaciones, y hay que empezar a ver estadísticas y ver qué se pudo hacer y entender que a veces se hace lo que se puede, se hace lo que se sabe, ¿entendés? Y el tema de la pandemia no es, me parece que no es un tema para debatir ideológicamente, sino que es un tema que va a tener que ser tratado desde la historia. Estoy de acuerdo que no podemos discutir sí. el tema del afano de vacunas, Sí. de los vacunados VIP. Podemos discutir de que en vez de buscar las vacunas que estaban, se trató de manejar con las del Partido Comunista, sí, con Putin. Pero muchas de las medidas que se tomaron, eso lo va a responder la historia. Eso es una discusión, claro, para otra oportunidad, pero lo que sí nos dejó en claro con cómo han gestionado no solo la situación desde el gobierno, sino desde la situación, el humor social, la forma en la que conectaban con la gente. La forma de conectar con la gente fue muchas veces esta situación de ataque, de violencia, no de intentar convencer, no de buscar un encuentro con la gente, sino de, no hiciste esto, entonces no mereces derechos a la salud pública. Es la misma, y sos el de derecha, y sos un facho, y sos un no sé qué, y toda una sarta de cosas. Es una forma en la que no se gobierna, es una forma en la que eso no es gestión. Eso es una posición política, es una posición política en contra de tu propia gente. No, que desde el gobierno son unos pelotudos que no saben comunicar y ese tipo de cosas estamos de acuerdo. Sí. El tomar la decisión de llevar adelante la cuarentena, eso me parece que ya no se puede discutir. No lo estamos discutiendo eso no se puede en este discutir. momento. Estamos discutiendo que Cerruti, consistente con cómo han llevado, digamos, el discurso durante todo este tiempo, en su momento atacaban a la gente, ahora la atacan otra vez. Les importa un carajo la salud de la gente. Sí, eso quedó en claro. No sé qué. Yo creo que cuando habló del tema de las piedras no habló ni de la salud ni atacó a la gente. Lo único que muestra es que en realidad entienden el mundo de manera bipolar. Son ellos o el enemigo. No entienden que el resto puede ser gente que piensa distinto o más o menos parecido, pero no exactamente igual. Y que bueno, lo que muestran es la raíz autoritaria que siempre ha tenido la gente del estalinismo, que en realidad lo que ellos buscan es imponerse y que el resto simplemente obedezca. Obviamente ellos buscan imponerse, como siempre hizo el estalinismo, para vivir las mieles económicas de un régimen, como vivía la cúpula estalinista en la Unión Soviética y en todos los demás países, como viven hoy en Nicaragua y en Cuba, ¿no? Y en Venezuela las cúpulas, que lo que buscan es eso y de vivir de los privilegios. Que la cúpula estalinista que tenemos nosotros acá, ¿entendés? Es parte de lo que está haciendo.